Seamos realistas. Si te dejaran en medio del desierto de Sonora con nada más que una sonrisa y tu botella de agua carísima, no durarías mucho. El sol te asaría como a un pollo rostizado. Tus labios se volverían como papel de lija, y tu mayor esperanza sería que alguien encontrara tus huesos antes que los coyotes. Sin embargo, durante miles de años, los nativos americanos no solo se toparon con estos mismos desiertos. Ellos construyeron sus vidas allí. Cazaban, viajaban, formaban familias y mantenían tradiciones y paisajes que la mayoría de los forasteros consideraban inhabitables. Entonces, ¿cómo lo lograron? Primero, necesitas entender el entorno. Los desiertos del suroeste de Estados Unidos no son solo destinos cálidos para el verano, son lugares de extremos. El desierto de Sonora, que se extiende por Arizona y el norte de México, a menudo alcanza los 110 grados Fahrenheit en verano. El desierto de Mojave, hogar del Valle de la Muerte, ha registrado algunas de las temperaturas superficiales más altas jamás medidas, lo suficientemente calientes como para freír huevos en segundos e incluso derretir las suelas de tus zapatos. El desierto de la Gran Cuenca, más al norte, atravesando Nevada y Utah, presenta un desafío diferente. Veranos largos y secos seguidos de inviernos que pueden ser extremadamente fríos. Para un ojo inexperto, estas regiones parecen interminables páramos de arena, cactus y roca. Pero para los nativos americanos eran entornos estructurados, cada uno con patrones de vida que podían estudiarse y dominarse. Cada cañón, cada cauce seco, cada parche de hierba del desierto contenía información si sabías cómo leerla. Sobrevivir en estos desiertos comenzaba con la vestimenta. A Hollywood le encanta la imagen de guerreros semidesnudos bajo el sol del desierto. En realidad, andar con el torso descubierto en el desierto de Sonora es un camino rápido hacia las ampollas y la deshidratación. Cubrirse era el verdadero truco de supervivencia. Las tribus nativas usaban prendas largas y sueltas hechas de pieles de animales, fibras tejidas y más tarde algodón. La tela suelta creaba un delgado colchón de aire entre la piel y la ropa. Eso ralentizaba la pérdida de sudor y protegía el cuerpo de la exposición directa. Las coberturas para la cabeza eran igual de importantes. Tiras de tela, pieles de animales y, a veces, incluso sustancias naturales como arcilla o aceites vegetales ayudaban a proteger la piel mucho antes de que se inventara el protector solar químico. Los navajos, cuyo territorio abarcaba partes de Arizona, Nuevo México y Utah, convirtieron este principio en un arte. Después de que los españoles introdujeran las ovejas, tejieron la lana en mantas tan duraderas que servían como aislamiento por la noche y como protección solar durante el día, una protección funcional disfrazada de belleza. Si intentaras vivir con un horario de 9 a 5 en el desierto, estarías cocido para la hora del almuerzo. Los pueblos nativos adaptaron sus días al ritmo de la propia tierra. Las horas frescas del amanecer se dedicaban a la caza, la agricultura y los viajes. El trabajo se reanudaba al anochecer, cuando las temperaturas bajaban y los vientos traían algo de alivio. El sol del mediodía, en cambio, se trataba con respeto. Las familias descansaban a la sombra, contaban historias, reparaban herramientas o preparaban comida. Los misioneros y soldados europeos a menudo malinterpretaron esto como pereza. En realidad, era eficiencia. Cada gramo de energía ahorrado significaba más resistencia para las tareas que realmente importaban. Moverse en los momentos adecuados también mantenía al mínimo la pérdida de sudor. Una sola mala decisión, como marchar al mediodía o cargar objetos pesados bajo el sol pleno, podía agotar las reservas de hidratación sin posibilidad de recuperación. Las comunidades nativas evitaban esta trampa alineando sus actividades con el horario natural del desierto. La sombra en el desierto no era decoración, era estrategia. Los nativos americanos trataban el paisaje como un tablero de ajedrez, posicionándose para aprovechar cada ventaja natural.
Una pared de cañón, la entrada de una cueva o incluso la estrecha sombra de una roca podían significar la diferencia entre la resistencia y el colapso. Cuando la tierra no ofrecía nada, la gente construía sus propias soluciones. Los grupos nómadas, como los apaches y los paiutes, dependían de los wickiups. Estas eran estructuras en forma de cúpula hechas de ramas, matorrales y pieles que podían levantarse en cuestión de horas y abandonarse igual de rápido. En su interior, la temperatura descendía lo suficiente como para proteger contra el agotamiento por calor. En movimiento, las familias extendían pieles sobre armazones de madera, creando toldos portátiles que convertían el suelo desnudo en sombra vital. Para los asentamientos permanentes, la arquitectura se convirtió en una tecnología de supervivencia en sí misma. Los pueblos construían casas de piedra y adobe, con muros tan gruesos que absorbían el calor durante el día y lo liberaban lentamente por la noche, mantenían los interiores notablemente estables. Los Hopi, situados en lo alto de las mesetas del norte de Arizona, ubicaban sus pueblos para captar las brisas y disuadir a los intrusos. Desde esas aldeas practicaban la agricultura de secano, plantando maíz, frijoles y calabazas lo suficientemente profundo como para captar la escasa lluvia, de modo que la arquitectura y la agricultura se reforzaban mutuamente. Los Hopi y Zuni añadieron kivas, cámaras ceremoniales parcialmente subterráneas que también servían como refugios naturalmente frescos. Incluso la ubicación de las aldeas era deliberada, situadas en lo alto de las mesetas para captar el movimiento del aire, o agrupadas cerca de paredes de cañones y fuentes de agua que ofrecían protección y comodidad. Cada pared, techo y cámara subterránea tenía menos que ver con la comodidad y más con burlar al propio desierto. El agua era la verdadera moneda de la vida en el desierto. Para los colonos, la tierra parecía completamente seca. Para los nativos americanos, estaba atravesada por ríos ocultos, manantiales y filtraciones, si sabías dónde buscar. A menudo, los senderos de los animales revelaban el camino. Ciervos y antílopes no desperdiciaban energía deambulando sin rumbo. Sus huellas a menudo llevaban directamente a pozos de agua ocultos. Las aves que giraban en círculos en el cielo señalaban lo mismo. Incluso las plantas contaban historias. Los álamos y los sauces indicaban la presencia de agua subterránea cerca de la superficie, mientras que los parches de juncos susurraban sobre una filtración justo debajo de la arena. Esto no era cuestión de adivinanzas. Era una ciencia heredada, transmitida de generación en generación. Un pastor navajo o un explorador apache podía entrar en un valle árido y leer la tierra como si fuera un mapa. Los forasteros a menudo perecían a la vista del agua, mientras que los guías nativos podían localizarla mediante señales que la mayoría de los europeos descartaban como ruido de fondo. Pero encontrar agua era solo parte de la historia. Conservarla era igual de importante. En los primeros tiempos se almacenaba en vejigas y pieles de animales, recipientes ligeros y prácticos. Más tarde, la alfarería de los pueblos pueblo añadió un giro ingenioso. Las paredes porosas permitían una evaporación lenta, lo que enfriaba ligeramente el contenido y hacía que el agua resultara más refrescante bajo el calor del desierto. Para los viajeros que cruzaban 50 millas de desierto abrasador, el agua fresca no era un lujo, era la salvación. Y en los lugares donde se podían aprovechar los ríos, la ingeniería pasó a ser protagonista. Los Pima y los Tohono O'odham del sur de Arizona construyeron canales de riego que extraían agua de los ríos Gila y Salt. Estos convirtieron valles secos en tierras de cultivo, donde prosperaban el algodón, los frijoles y el maíz. Sistemas tan sofisticados que los arqueólogos aún los estudian hoy en día. Cuando los manantiales se secaban y los arroyos se convertían en polvo, la supervivencia dependía de los reservorios verdes enraizados en el suelo. El nopal proporcionaba tanto líquido como calorías. Una vez que se les quitaban las espinas a sus pencas, podían abrirse para extraer humedad, mientras que el fruto de verano ofrecía dulces ráfagas de hidratación. En el desierto de Sonora, el imponente saguaro parecía una enorme torre de agua, pero la gente normalmente no bebía de su pulpa. En su lugar, recolectaban sus frutos y semillas, que proporcionaban alimento y bebida sin dañar la planta. Otras plantas también cumplían su función.
Los corazones de agave, horneados lentamente en fosas de tierra, producían una comida fibrosa y dulce que liberaba tanto energía como humedad. Las vainas de mezquite podían secarse, molerse hasta obtener harina y convertirse en un alimento que ayudaba al cuerpo a retener agua por más tiempo. Los tubérculos, bulbos y cebollas silvestres no aportaban mucho líquido por sí solos, pero al comerlos liberaban humedad lentamente y favorecían la hidratación. En la Gran Cuenca, los Paiute trataban lo que los colonos llamaban una tierra estéril como una despensa estacional. Las vainas de mezquite, los corazones de agave, los piñones y las semillas silvestres se recolectaban y almacenaban con precisión. Una prueba de que un supuesto páramo podía alimentar a comunidades enteras si sabías dónde buscar. Esto no era improvisación. Era la ciencia acumulada de siglos, transmitida cuidadosamente a cada nueva generación. Los colonos, ignorantes de estos reservorios verdes, a veces morían de sed a la vista de plantas que podrían haberlos salvado. Para los pueblos originarios, las plantas eran más que alimento. Eran salvavidas, disfrazados de espinas, raíces y fibras. A veces, la hidratación no provenía de un arroyo ni de un cactus. Estaba oculta en la comida. Las dietas del desierto eran ricas en ingredientes que contenían agua. Los corazones de agave asados, la flor de mezquite molida y las semillas silvestres proporcionaban hidratación además de calorías. Las semillas de pasto, recolectadas meticulosamente por mujeres Paiute, se machacaban hasta obtener una papilla que retenía la humedad. Las semillas de chía, aún populares hoy en día, se remojaban para crear un alimento similar a la gelatina, que liberaba líquidos lentamente en el cuerpo. Al comer de manera inteligente, los habitantes del desierto aprovechaban cada gota de hidratación. Los alimentos ricos en fibra ayudaban a retener el agua dentro del cuerpo, ralentizando la deshidratación. El efecto era sutil pero crucial. Mientras que un colono descuidado podía beber agua de un trago y sudarla en una hora, las familias nativas equilibraban su hidratación a través de los propios alimentos que consumían. Para los forasteros, este menú parecía primitivo. Para quienes dependían de él, era poco menos que un milagro. Cada bocado era un paso más lejos del colapso. Generaciones de vida en el desierto moldearon algo más que el conocimiento. Moldeó hábitos e incluso el propio cuerpo. Los niños crecían aprendiendo a beber sorbos pequeños en lugar de tragar el agua de golpe. Las familias racionaban sus provisiones con una disciplina que los colonos a menudo confundían con tacañería. El sudor se conservaba no solo mediante la ropa y el horario, sino también a través de la dieta. Menos sal, más fibra, menos alimentos que drenaran las reservas del cuerpo. El entrenamiento mental era igual de importante. El pánico desperdicia energía, nubla el juicio y acelera la deshidratación. La calma preservaba tanto el agua como la fuerza. Las historias de antepasados que soportaron sequías o cruzaron tramos imposibles del desierto reforzaban la lección. El miedo era el verdadero enemigo. Los colonos a menudo colapsaban no solo por el calor, sino por la desesperación. Sin la confianza de que la supervivencia era posible, sus cuerpos se rendían mucho antes que la tierra. Los nativos americanos, en cambio, llevaban siglos de pruebas en sus tradiciones orales. El desierto era duro, pero no invencible. Sobrevivir no era una apuesta, era una herencia. Moverse por el desierto nunca era algo casual. Los viajes requerían una planificación tan precisa como cualquier campaña militar. Los senderos no eran conjeturas al azar. Eran mapas orales, transmitidos de generación en generación, donde cada punto de referencia servía como una parada. Un enebro retorcido, un peñasco solitario, una pared de cañón con forma de rostro. Para los forasteros el desierto era uniforme. Para los conocedores estaba lleno de señales. Los apaches, que se desplazaban ampliamente por Arizona, Nuevo México y Texas, encarnaban esta movilidad. Nómadas y tácticamente astutos, leían cada cañón tanto como un mapa de agua como un campo de batalla. Los forasteros veían vacío. Los apaches veían puntos de emboscada, rutas de escape y manantiales ocultos. Antes de la llegada de los caballos, los perros transportaban pequeñas cargas atadas a simples armazones de travois.
Tras el contacto con los españoles, los caballos revolucionaron los viajes, pero también trajeron nuevos desafíos. Requerían enormes cantidades de agua, lo que limitaba las rutas que podían usarse. Los grupos del desierto aprendieron rápidamente a adaptarse, calculando si la velocidad ganada a caballo valía la sed extra. El momento lo era todo. Algunos grupos viajaban en las estaciones más frescas, mientras que otros planeaban sus recorridos después de las lluvias, cuando charcos temporales salpicaban el suelo del desierto. Por la noche, las estrellas se convertían tanto en brújula como en reloj. Las constelaciones guiaban la dirección, mientras que el aire fresco permitía a las familias recorrer más terreno sin desmayarse por el calor. Cada viaje era una negociación entre distancia, resistencia y agua disponible. Los colonos que intentaban los mismos cruces sin guía a menudo subestimaban las distancias y sobreestimaban sus provisiones. Los pueblos originarios sabían mejor. La precisión, no la suerte, era la verdadera clave de la resistencia. Para muchos pueblos del desierto, la supervivencia no era solo física, también era espiritual. El desierto estaba vivo, lleno de espíritus que gobernaban el agua, los animales y las plantas. Faltarles el respeto era peligroso. Las ceremonias para honrar la lluvia, las oraciones antes de la cosecha y los tabúes contra el desperdicio no eran solo gestos simbólicos. Eran leyes ecológicas disfrazadas de religión. Las danzas de la lluvia Hopi, que aún se realizan hoy en día, honraban a las nubes, los relámpagos y las tormentas portadoras de vida. Los Tohono o O'odham celebraban la cosecha del saguaro con rituales que enfatizaban la moderación y la gratitud, asegurando que nadie tomara más de lo que le correspondía. Sin aplicaciones meteorológicas ni pronósticos, los pueblos originarios confiaban en el propio desierto como su meteorólogo. Las nubes llevaban mensajes. Altos cúmulos de tormenta en el horizonte anunciaban las lluvias del monzón. Delgadas y tenues estelas de cirros advertían de cambios en los días venideros. Los cambios en el viento traían sutiles descensos de temperatura o transportaban el olor de la lluvia lejana mucho antes de que una gota tocara el suelo. Los animales eran igual de reveladores. Las hormigas construían montículos más altos antes de las tormentas, protegiéndose de las inundaciones repentinas. Las aves volaban más bajo antes de la lluvia. Incluso las plantas hablaban, floreciendo fuera de temporada para señalar patrones climáticos inusuales. Cada detalle era una advertencia o una oportunidad. Este conocimiento no era una superstición dispersa, era una ciencia de la observación, perfeccionada a lo largo de generaciones. Mientras los colonos tropezaban a ciegas en tormentas de polvo o colapsaban en repentinas inundaciones, los grupos nativos se adaptaban, se movían o se resguardaban con anticipación. El desierto rara vez los sorprendía, porque habían aprendido a leerlo como un libro. En el desierto, la comida no era solo combustible, era almacenamiento de agua disfrazado. La planta de agave, asada en hornos de tierra, se convertía en una comida dulce y fibrosa que almacenaba líquido dentro de sus fibras. Las vainas de mezquite, molidas hasta obtener harina, producían pan, que no solo llenaba el estómago, sino que también ralentizaba la deshidratación. Incluso las pequeñas semillas y tubérculos, recolectados a mano con gran esfuerzo, se convertían en papillas que prolongaban la hidratación durante horas más de lo que podía el agua sola. Los Paiute, por ejemplo, recolectaban piñones de las tierras altas y los almacenaban para los meses de escasez. Los Hopi cultivaban maíz, frijoles y calabaza en tierras secas, cultivos elegidos no solo por su valor nutricional, sino también por su capacidad de retener agua en su estructura. Para un colono, estos alimentos parecían escasos, pero cuando la sed atacaba, eran reservorios que salvaban vidas. Comer no estaba separado de beber. Cada bocado formaba parte de una estrategia de hidratación. Los colonos se burlaban de estas dietas por considerarlas primitivas, hasta que caían desmayados por la sed y eran salvados por los mismos alimentos que despreciaban. En el desierto, el pan podía ser agua y la fruta del cactus podía ser una cantimplora. Pero la supervivencia no dependía solo de las plantas y la comida. El desierto estaba plagado de criaturas que podían matarte tan rápido como la sed. Las serpientes de cascabel eran las más infames. Las cascabeles diamante del oeste y las mojave se camuflaban perfectamente entre la arena y las piedras.
Una sola mordedura podía inyectar un veneno lo suficientemente potente como para matar en cuestión de horas. Si no había ayuda cerca, los pueblos originarios se movían con cuidado, usando palos para tantear el suelo delante de ellos y enseñando a los niños a escuchar el zumbido seco de una cola, antes de que aprendieran siquiera a correr. Las serpientes eran temidas, pero también respetadas. Entre los Hopi y los Pueblo, poseían un poder espiritual vinculado a la lluvia y los relámpagos. Se evitaba matarlas sin motivo, pero si ocurría, se aprovechaba la carne y la piel para que nada se desperdiciara. Por la noche, el suelo cobraba vida con los escorpiones. El escorpión corteza de Arizona, que no mide más que un dedo, portaba un veneno capaz de paralizar. Las familias sacudían la ropa de cama cada mañana, revisaban los mocasines antes de ponérselos y levantaban las esteras del suelo siempre que era posible. La luz del fuego alrededor del campamento ayudaba a mantener alejados a los peores. Luego estaba el monstruo de Gila, un lagarto robusto con un patrón negro y naranja. Se movía lentamente, pero su mordedura se cerraba con un veneno que causaba dolor ardiente y fiebre. Las tribus enseñaban a los niños a no acorralarlo ni molestarlo jamás. El respeto era supervivencia. Incluso las arañas tenían su papel en el peligro del desierto. Las tarántulas parecían aterradoras, aunque sus mordeduras rara vez eran mortales. Las viudas negras, bajo rocas o maleza, tenían un veneno que podía dejar a un colono retorciéndose de dolor por días. Las comunidades nativas aprendieron a ser cautelosas. No metas la mano donde no puedas ver. Y luego estaban los depredadores. Los coyotes merodeaban por los bordes de los campamentos, buscando restos, mientras los pumas acechaban los cañones. Las personas rara vez se convertían en su primera opción de presa, pero los cazadores seguían cuidadosamente sus movimientos. Un arco, una maza de guerra o más tarde un rifle aseguraban que el miedo fuera en ambos sentidos. Para los pueblos nativos, estos animales no solo eran amenazas, sino recordatorios de moverse con cuidado, mantenerse alerta y vivir con respeto. Los forasteros solo veían peligro, pero las tribus del desierto veían un sistema vivo donde incluso las criaturas venenosas tenían su lugar. La comida, el agua, la sombra e incluso los peligros de los animales salvajes podían mantener a una persona con vida, pero sobrevivir en el desierto también exigía una mente lo suficientemente fuerte como para resistir. Desde la infancia, los nativos americanos aprendían que el desierto era duro, pero no invencible. El pánico desperdiciaba energía. El miedo drenaba la fuerza. La calma, la paciencia y la disciplina preservaban ambas. Las historias orales reforzaban estas lecciones. Relatos de ancestros soportando sequías, cazadores sobreviviendo a viajes imposibles o comunidades enteras adaptándose durante años de escasez. Este entrenamiento psicológico era tan importante como cualquier técnica física. Un colono presa del pánico podría engullir toda su agua en una hora, sudarla y desplomarse al mediodía. Un joven acostumbrado a la vida en el desierto bebería con cuidado, descansaría a la sombra y dosificaría sus energías hasta la noche. El desierto no perdonaba la imprudencia. Quienes sobrevivieron fueron quienes lo trataron con respeto, no es arrogancia. Para los pueblos nativos, el desierto no era un enemigo, era un profesor severo. Quienes escucharon aprendieron a ser perseverantes. Quienes no lo hicieron, a menudo dejaron sus huesos atrás. Cuando los colonos europeos se adentraron en tierras desérticas, a menudo llegaron con arrogancia y poca preparación. Para ellos, el desierto era un obstáculo que había que conquistar, no un lugar que debían comprender. Muchos sucumbieron a golpes de calor, se envenenaron con plantas desconocidas o vagaron en círculos buscando ríos inexistentes. Los caballos morían de sed, los carros se averiaban en arroyos secos, y los soldados se desmayaban en sus pesados uniformes de lana. Para ellos, el desierto era un cementerio. En cambio, los nativos americanos se desplazaban por la misma tierra con confianza. Guías de los grupos Apache, Navajo o Pima a menudo salvaban expediciones del desastre al señalar manantiales ocultos o plantas comestibles.
Lo que a los forasteros les parecía milagroso no era más que siglos de conocimiento acumulado. Sin embargo, con demasiada frecuencia, esta sabiduría era descartada como superstición o ignorada por completo, con consecuencias mortales. Lo que antes se desestimaba como primitivo ha demostrado ser atemporal. Estas estrategias nunca se trataron de aferrarse a la vida en un mundo hostil. Se trataban de crear un equilibrio sostenible con uno de los entornos más duros de la Tierra. Entonces, ¿cómo sobrevivieron los nativos americanos al calor del desierto sin agua? Adaptándose en todos los niveles posibles y lo dominaron.